Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos de Radio Miraflores, como siempre. Toda una vida contigo, siempre en tu vida, siempre en tu corazón. Desde 1935 es tu vieja Miraflores, desde 1935. Y bueno, estamos felices de estar acá una vez más, acá en Vida Legal, en la 15ª temporada de Vida Legal. Mi nombre es Dante Díaz Wong, feliz de estar con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a estar con el doctor Luis Rioja, hablando de temas de derecho. Empezamos por el tema, darle la bienvenida al doctor. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá en Radio Miraflores, tu casa. El tema de violencia familiar. ¿Qué hablamos sobre el tema de violencia? Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me haces, Dante, después de algún tiempo. Evidentemente hay muchas cosas que abordar y en este tema en especial hay que tratar con mucha sensibilidad porque se trata de un factor que es un flagelo y que además trae consecuencias en muchos casos irreparables, como sería la muerte. Sin embargo, hay quienes piensan de que la ley 30.364 debe ser derogada porque no cumple su función. Yo pienso todo lo contrario, más bien lo que necesita es su difusión y para eso estamos el día de hoy. Bueno, ¿cuáles son estas necesidades o cuáles son estas aspiraciones de la ley? Bueno, evidentemente lo primero que tiene la ley es un factor de prevención, ¿no? Y la prevención evidentemente se va a dar a través pues, de la difusión y de la correcta aplicación de los operadores de justicia respecto a estos asuntos. Y me refiero, digamos, a ver los objetivos, los propósitos, los tipos de violencia que plantea la ley para poder generar este tipo de precaución en la ciudadanía, ¿no? Bueno, a veces tenemos un pánico escénico respecto a la ley de violencia. O sea, se dice de que hay un índice de feminicidio, de circunstancias. ¿Qué dice la estadística? ¿Cómo va la estadística? Bueno, sí, sin duda alguna. Y evidentemente todo comienza en un tema de violencia familiar, que esto debe ser abordado de manera inmediata porque son los propósitos que tiene la ley y además las autoridades, en este caso el agente policial, el administrador de justicia, que es el juez, deben abordar el tema de manera inmediata. ¿Por qué? Lo que se tiene que evitar es un factor de índole delictivo que podría devenir en la muerte de la víctima, ¿no? Y traer algunas otras consecuencias negativas. Bueno, de otra forma, estamos hablando de que realmente hay violencia familiar o es un inconsciente colectivo de feminicidios, porque se malinterpreta, ¿no? O sea, diariamente en el Perú debe haber muertes por asesinatos, por accidentes de tránsito, por diferentes causas, pero nadie hace o aborda de manera escandalosa estas circunstancias, porque lo considera una cosa cotidiana y normal. La gente tiene que morir, pero cuando quien asesina o quien quita la vida es un hombre a su pareja, se vuelve en primera plana. Sin duda, lo que sucede es que las estadísticas hacen ver esas circunstancias, aun cuando, lo hemos dicho, en diversas circunstancias y en diversos escenarios, muchas veces el hombre no denuncia por un factor de subjetividades. Me refiero a que se siente un poco limitado para hacer este tipo de denuncias. Y lo que estamos viendo en la práctica es que el hombre sufre bastante, no de violencia física en los casos, sino de violencia psicológica, y ese es un tema también que debe abordarse. Evidentemente todas estas circunstancias tienen un desenlace fatal con principalmente la muerte de las víctimas, pues, ¿no? Bueno, esto sí realmente es... ¿cuándo se comete feminicidio? Siempre que una pareja asesina a su cónyuge, ¿es feminicidio? ¿Siempre es? Claro. ¿O es un tipo penal? Es la tipicidad. Específico? ¿Cuál es la tipicidad? Es la tipicidad, la muerte, digamos, a la mujer por parte del cónyuge o del conviviente, ¿no? Evidentemente tiene que cumplir con unas condiciones jurídicas preestablecidas, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones jurídicas preestablecidas? Bueno, en el caso de los cónyuges que tengan una vinculación matrimonial y en el caso de la convivencia que haya, digamos, cumplido con algunas exigencias previstas en el artículo 326 del Código Civil referente a la unión de hecho. Bueno, pero la figura doctrinal del feminicidio no viene vinculada al tema del odio a la mujer, o sea, al género femenino. O sea, si alguien asesina a alguien es homicidio simple, pero si alguien comete feminicidio, el requisito de la tipificación tiene que ver que esta persona demuestre que realmente tiene un odio hacia el género femenino, no solamente el hecho de que la persona sea su cónyuge, o sea, porque podría darse el caso de que estemos ante un escenario de violencia familiar
pero que no necesariamente exista lo que se llama el odio al género femenino. Puede haber un asesinato culposo, sin dolo tal vez, no sé. ¿Existe eso? Bueno, la norma habla de intencionalidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un factor de culpabilidad, estamos en otro escenario. Acá tiene que haber intencionalidad de ultimar la vida, pues, de la mujer en las condiciones que establece la tipicidad de la norma. Entonces, y cuando se habla de que el feminicidio tiene un requisito como el de el odio al género femenino, estamos hablando doctrinariamente de una tipificación habitual a nivel internacional. claro, lo que pasa es que es un componente, es un factor que agrava la figura. Evidentemente hay multiplicidad de factores, por ejemplo, el hecho también de que la mujer haya contribuido en alguna medida de que el hombre tenga estos factores de, digamos, que compromete su salud emocional. Perfecto, entonces, si compromete su salud emocional, ¿qué otros factores son? Bueno, lo que acabas de decir, a veces hay situaciones en las cuales la mujer, digamos, por efectos propios de su desarrollo, su desempeño profesional, avisora o proyecta una imagen endofamiliar de, digamos, de éxito, y muchas veces eso va acompañado con subjetividades que puede el hombre, digamos, en alguna medida observar y verlo de una perspectiva de, digamos... Pero estás diciendo de que una mujer que tiene éxito corre riesgo de parte de su pareja de ser agredida, de ser perjudicada. ¿El éxito puede ser un detonante para ser perjudicado? No propiamente el éxito, sino que se han dado casos de que muchas veces la mujer, ahora lo he dicho también públicamente, la mujer está ganando un campo expectante en el ámbito profesional, y eso hace que muchas veces el hombre no lo observe de una perspectiva, digamos, beneficiosa. Eso genera un malestar, una incomodidad, en algunos casos se ha demostrado ya por un factor patológico, y desemboca pues en temas violentos. No estoy diciendo precisamente el éxito que genera esta circunstancia, pero es un factor que se está observando en los últimos tiempos como un factor determinante o condicionante, pero más no determinante. ¿Podría condicionar los celos de parte de la pareja el éxito del cónyuge? Por ejemplo, ¿no? Además, eso implica que la mujer va a comenzar a tener otro entorno social, profesional, haciendo pues que el hombre de repente se sienta un poco disminuido, menoscabado en ese sentido, ¿no? Pero eso es un problema personal, ¿no? Exacto. O sea, pienso que el hombre que ama a una mujer debe sentirse orgulloso del éxito de su pareja, ¿no? Desde luego, ¿no? Feliz, ¿no? Desde luego. ¿No? Del desarrollo, crecimiento. Lo que sucede es que los estudiosos... cada vez que veo talento en una persona, pues, qué orgullo ver que la persona que uno ama tenga talento, tenga creatividad, tenga virtud, tenga valor. Es conmovedor ver brillar a una luz que está a tu lado, ¿no? No solamente conmovedor, sino alentador. Eso hace que la persona también se sienta motivada para seguir avanzando. Pero también hay que entender una cosa, que es un factor de patología. Y esto es estudiado por diversos psiquiatras a veces. Cuando se presentan este tipo de circunstancias, muchas veces se distorsiona pues en el ámbito conductual de la persona, ¿no? Y desemboca en este tipo de factores. No necesariamente en este tipo de factores. Hay otro tipo de factores como la violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Bueno, la violencia tiene un círculo, ¿no? Y la violencia no puede ser de un solo lado. La violencia termina siendo bilateral, de ambos lados, ¿no? Desde luego. Pero es más denunciado por el lado de la mujer que por el hombre, según las estadísticas. Pero en la práctica vemos que muchos hombres, y lo digo con claridad porque tengo, digamos, patrocino algunos casos donde está de por medio la víctima el hombre, y evidentemente muchos de ellos no se sienten un poco limitados, se sienten un poco, digamos, prohibidos de poder hacer alguna denuncia que tenga estas implicancias de violencia familiar, por un tema de vergüenza. O sea, se subjetiviza el tema, ¿no? Podríamos decir de que hay cierto aprovechamiento del género, o sea, las mujeres a veces pueden aprovechar su género para victimizarse y para poner en una situación peligrosa a su pareja. He visto casos. Lo que sucede, entenderás tú que la ley establece tipos de violencia, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, la violencia psicológica. Es algo que yo, digamos, tengo ciertos cuestionamientos. Porque ¿cómo podríamos nosotros determinar el factor o la media emocional en la persona a partir de un dicho
o una descripción, digamos, ante una autoridad policial. Se han dado muchísimos casos que las mujeres han ido, o las denunciantes han ido, digamos, han acudido a la dependencia policial, subjetivizando el hecho y tratando de encontrar tutela en los jueces, que en muchos casos se ha encontrado a través de las medidas de protección. Y muchas de ellas han desembocado en que el hombre se aparte del hogar conyugal, comprometiendo no solamente la salud emocional del hombre, sino de los hijos. Y evidentemente hay factores que hay que atender desde una perspectiva mucho más profunda, ¿no? Sí, eso es importante. Yo quisiera decir de que algunos juristas y algunos magistrados del Tribunal Constitucional que han estado acá en la radio han manifestado de que se ha tergiversado o se ha generalizado o se ha prostituido el término de feminicidio, cuando el tema doctrinario de feminicidio tiene que ver necesariamente con un odio al género femenino, ¿no? Así es. Que el hecho de que haya problemas o el hecho de que una pareja pueda terminar en un homicidio más se suscita o más se puede entender como una circunstancia desencadenada por múltiples factores, pero no por la condición que es el odio al género femenino. Así es, ¿no? Lo que pasa es que esta ley de violencia familiar, en alguna medida, su función es prever esas circunstancias, para no llegar, digamos, al desenlace fatal que sería la ultimación de la vida de la mujer. Entonces, si nosotros le damos un repaso a la ley, esa ley necesita tener mayor difusión, necesita tener mayor, digamos, entendimiento para los especialistas que se dedican al ámbito del derecho de familia, ¿no? Y evidentemente violencia familiar, altamente sensible. Acuérdate que no solamente hay tipos de violencia física, psicológica, sino también violencia sexual, violencia patrimonial, económica. Entonces, hay factores que hay que ver de esa perspectiva. Bueno, sí, pues la violencia económica, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se da? Bueno, entenderás tú que muchas veces uno de los cónyuges o uno de los convivientes tiene una mejor posición financiera, económica, digamos, de presencia en el hogar, quedando la otra parte supeditada a la persona. Entonces hay digamos, un despropósito, hay una displicencia respecto a uno de otro. Cuestiono un poco el escenario, o sea, ¿a qué llamamos una mejor posición económica? Porque si la mujer tiene que quedarse cuidando a los hijos, entonces obviamente pues el tiempo que puede dedicar a hacer algún tipo de actividad económica se reduce. Así es. Entonces no está en una desventaja por falta de capacidad, sino está en un escenario porque sus responsabilidades son mayores que el de la persona que le toca proveer económicamente. Así es, no, y te digo algo más, hay muchas mujeres que un gesto que las ennoblece, renuncian a su porvenir profesional y social y laboral, ¿no? Conozco muchos casos de mujeres que son altamente calificadas, pero que quieren consolidarse familiarmente hablando como madre. Entonces prefieren, digamos, diferir un poco su actividad profesional con el objeto de poder cumplir a cabalidad el rol de madre. Entonces, quedando supeditado ahí, digamos, todo al proveedor, como tú mencionas, con claridad. Entonces, ¿qué sucede ahí cuando se distorsiona y se tergiversa, digamos, la labor del proveedor? En este caso, el jefe de familia. Entonces, ocurre ahí un tema de violencia patrimonial y económica, ¿no? Aun cuando muchos se confunde con el tema... No necesariamente jefe de familia, ¿no? Bueno, alguna persona que es, digamos, el obligado, pues, a asumir los compromisos propios y económicos de la sociedad, ¿no? Conyugal. Te decía que este factor muchas veces es confundido con establecer la condición jurídica de los bienes. Me explico. Entenderás tú que en una sociedad conyugal muchas veces están bajo el régimen patrimonial de sociedades gananciales, donde ambos tienen la titularidad de los bienes que se adquieren en su vigencia. Entonces, muchas personas piensan de que el hecho de que uno de los cónyuges solamente disponga, y me refiero a disponer al uso y disfrute del bien, eso tiene una implicancia con violencia patrimonial y económica, lo cual no es así, porque el bien tiene una condición jurídica ya ganada, preestablecida, de tal manera que en el caso que si el cónyuge quisiera, por ejemplo, disponer del bien, tendría que tener el concurso de la otra persona. Entonces muchas veces eso se entiende como un tema de violencia económica, y eso no es así. La violencia económica es la de protección. O en el caso de que esa persona den hipoteca o garantice o garantía de algún bien, ¿no?
A ver, a ver, jurídicamente hablando, por ejemplo, una cosa es los bienes conyugales y otra cosa son los bienes propios. Así es, ¿no? los bienes sociales. Ya, en el caso de una persona que tiene un bien propio, Ya. entonces la pareja tiene algún tipo de injerencia respecto al bien propio de su pareja o de su esposo o del padre de sus hijos, que se encuentra en riesgo, porque entiende de que el patrimonio de su esposo es el patrimonio de sus hijos o potencial patrimonio de sus hijos. Claro, que tienes que ver de dos aristas, una jurídica y una familiar. Correcto. Si tú lo ves de la perspectiva jurídica, a lo más que puede hacer el cónyuge que no tiene la titularidad del bien, tendría pues el uso y el disfrute del bien, más no la disposición, que es una situación que en un proceso jurídicamente en un proceso judicial donde su esposo no se defiende adecuadamente, esta persona podría personarse aduciendo de que como litis consorte necesario porque existe una desprotección. ¿A qué te refieres específicamente con desprotección? O sea, que devenga el incapaz. No me está... bueno, incapaz no, porque ya si fuera incapaz, queda claro que alguien tendría que tener la curatela... No, la cónyuge administra inmediatamente los bienes pues, del incapaz. En ese caso. Sí. Pero no estamos hablando de ese escenario de incapaz, sino que simplemente ella se dé cuenta de que no está defendiéndose de manera correcta. ¿No? Que no tiene una buena defensa. ¿Ante quién? ¿O ante qué? Ante el Poder Judicial, pues. Ante la persona que le demande y que le puede hacer perder un bien potencialmente que puede ser patrimonio para sus hijos. Bueno, si es como producto de una obligación, digamos, donde él es responsable y directo por el cumplimiento, evidentemente la norma prevé y establece que el cónyuge que tenga deudas debe responder hasta con sus bienes propios. Salvo algunas circunstancias que, digamos, ligue o hay un ligamen con el cónyuge. Acabo de decir que es un bien propio y queda solamente la titularidad a cargo pues de la persona que se le atribuye, ¿no? El artículo 302 del Código Civil establece todos los bienes propios que deben ser considerados de acuerdo a la normativa. Podrían haber otros mecanismos legales como por ejemplo que se haya, digamos, ese bien se haya constituido en patrimonio familiar. La situación varía. Entonces, ¿Se puede constituir un bien como patrimonio familiar, un bien que se encuentra embargado? No, antes de, o sea, si tú estás hablando o un bien que se encuentre con hipoteca. No, pues si ya pesa un gravamen, no puede constituirse evidentemente ya no se puede. ¿Por qué? Porque eso tendría la calidad de inembargable. Pero sí se puede transmitir por herencia. O sea, yo estoy entendiendo que tu pregunta está vinculada en unas circunstancias donde el bien está libre de cualquier gravamen o hipoteca que pudiera generar. Ya, en el caso que tuviera una hipoteca, ¿no se puede constituir un bien hipotecado? Claro, no creo que el acreedor hipotecario permita esa circunstancia. De ninguna manera. Pero el acreedor puede oponerse o sea, puede darse el procedimiento, o sea, requiere una oposición, o sea, el notario puede constituir en patrimonio familiar. No, de por sí no podría. El notario no lo aceptaría. De por sí no podría, porque pesa un gravamen. Tiene que estar libre. Además, el importe de la hipoteca, que es una garantía que va, digamos, valga la redundancia, que va a garantizar una obligación principal, debe estar libre, por lo menos en el importe que está siendo hipotecado. Quizás en el importe o en la parte que no grava, imaginémonos pues que el bien supere el valor de la obligación crediticia respecto del otro que ha liberado y puede generarse otro tipo de condiciones jurídicas ahí. Pero si el valor de la hipoteca está ahí con el valor del inmueble, que por lo general es así, evidentemente no se puede constituir en patrimonio familiar. Entonces, mal haría, digamos, la persona, el cónyuge que no ostenta la titularidad del bien, emplear mecanismos legales. Sin embargo, pudiera haber una señal por interés superior del menor y de la familia en buscar, digamos, una salida legal que permita que el bien no se pierda y que se replantee el factor del cumplimiento de la obligación. Te planteo el siguiente escenario. Claro. Una persona que compra un bien que tiene una hipoteca, ya. Se supone de que asume el gravamen. Así es. Asume la carga del inmueble. Así es. ¿No? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si esa hipoteca ya es una hipoteca vieja, tiene 15 años? Entonces yo digo, bueno, ha pasado 15 años,
voy a pedir la caducidad del asiento registral. Correcto. Ya, ¿y cuál sería, digamos, la...? Entonces ¿procede la caducidad del asiento registral? Bueno, si establece los plazos establecidos y no hay una exigencia por parte del acreedor... Más de 10 años. La ley dice 10 años, ¿no? Lo que sucede es que tenemos que entender una cosa. Estas exigencias por parte del acreedor siempre son a pedido de parte, no son de oficio. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, si no hay, digamos, una acción que busque, digamos, el cumplimiento de la obligación a través de la garantía, que sería la ejecución de garantías... y la ley pone un plazo... Está bien. Porque tampoco pueden ser eternas, ¿no? Claro, por un tema de seguridad jurídica. Por tema de no seguridad puede jurídica. estar sujeto a condición jurídica permanentemente. Por eso que existe la figura de la prescripción, por lo general. Claro, pero... Y hay excepciones, perdón, ahí Dante, y hay excepciones que establecen la misma norma qué situaciones son imprescriptibles. ¿Hay situaciones que no son imprescriptibles? Que son imprescriptibles. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la acción petitoria. O sea, ¿la acción petitoria es imprescriptible? Es imprescriptible, de acuerdo al 664 del Código Civil. O sea, la acción petitoria, ¿en qué consiste la acción petitoria? Por ejemplo, a ver, ya que estamos hablando de bienes. Aquella persona que no es considerada dentro de una masa hereditaria y es heredero forzoso, la norma dice, puedes plantear una acción petitoria. Ya, eso es para derecho sucesorio. de sucesorio. Claro, pero lo he citado porque, perfecto, porque es imprescriptible. Me parece extraordinario, o sea, es un excelente ejemplo. Claro. Y en ese escenario, de la misma manera como que el que renuncia a su derecho hereditario, sí. Su heredero también está facultado de por ponerse en ese derecho, ¿no? O sea, si yo puedo recibir una herencia y yo no quiero recibirla, mi hijo la puede recibir porque él sí la quiere. Claro, pero hay que, no, incluso el cónyuge. El cónyuge, interesante porque ahí yo también lo cuestiono, porque si es un bien propio, yo tengo la disposición, las 4 grandes facultades que tiene una persona cuando es propietario de un bien, ¿por qué es que mi cónyuge tiene que oponerse a mi renuncia? Ahora, ojo, hay un detalle, Dante, que es importante saber. La renuncia tiene que ser expresa. Ya. ¿Correcto? Tiene que ser expresa bajo sanción de nulidad. En cambio, la aceptación no, puede ser tácita. Ya. ¿No? Entonces, evidentemente, si se renuncia a un bien que va a ir en mejora, o que va a proponer mejoras económicas para el desarrollo de la sociedad conyugal, el cónyuge incluso puede oponerse a esa renuncia. Cosa que parece ser que no se condice, pero si lo analizamos a nivel macro, tenemos que ver pues que hay un factor ahí que atender en principio a la familia. A ver, menos podría ser que alguien renuncie porque hay un acreedor esperando a ejecutar y se haga pago con esa herencia, con esa masa hereditaria. Sucede en la práctica mucho de esas. Podría tener una... Pero para el acreedor también hay una salida, ¿no? Legal. ¿Cuál es la salida? Hay una acción que se llama acción subrogatoria. Se sustituye, hace que el heredero asuma su condición de tal y reciba la masa hereditaria y se hace pago con eso. Perfecto. Que es diferente a la acción pauliana, por ejemplo. Que es diferente a la acción pauliana, ¿no? Bueno, entonces yo te estaba diciendo de que, por ejemplo, la caducidad, ¿no? La caducidad es importante. La pregunta es, como tú dices que todo es de acción de aparte, ¿no? Así es. Cuando se caduca el asiento registral, lo que está sucediendo es lo que está sucediendo cuando caduca el asiento registral, no está caducando la obligación. Lo que está caducando es la inscripción de la garantía. Claro, pero ten en cuenta una cosa. Una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad. Cuando nosotros hablamos de caducidad, quiere decir que se extingue la acción en derecho. Ahora, hay mucho cuestionamiento. La caducidad del asiento registral. Ya, pero el término caducidad tiene una implicancia con eso. Claro. A ver, también acuérdate que la prescripción es una sanción para aquellas personas que inaccionan frente a una circunstancia. Por eso que una persona por efecto del tiempo puede ser el titular de un bien que en un momento no lo fue, a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si nosotros estamos en esa línea de idea, tenemos que ver, por ejemplo, que la caducidad del asiento registral tiene una implicancia administrativa por ahora y con consecuencias jurídicas para adelante. Ahora, el acreedor tendrá otros mecanismos legales para poder exigir la obligación. Claro, pero al decir de que caduca el asiento, estamos diciendo de que la garantía persiste. Entonces, como la garantía persiste porque no ha prescrito la deuda, ni ha prescrito la garantía. Pero si estás hablando de 15 años, ya puede haber prescrito la deuda. Es que la prescripción es de oficio
o esa petición. No, esa petición. Entonces, si la persona tampoco ha accionado la prescripción... Claro, a ver, hay un factor. Es que nosotros vamos a poner una suposición. Si tú hablas de prescripción, la acción personal, que es un crédito, prescribe a los 10 años. Si ¿Automáticamente? No automáticamente. Ha pedido parte. Evidentemente tiene la persona que se beneficia con la prescripción debe plantear una acción vinculada o dirigida a esos factores. Pero si tú, digamos, levantas el bien, porque hay un levantamiento del gravamen del bien a nivel administrativo, ya se pone en condición de poder disponer el bien. Libre. No sé si me dejo entender ahí. Si Registros Públicos libera, digamos, del gravamen, cualquier persona que necesita saber sobre la publicidad de este inmueble, sobre las condiciones jurídicas, se pone en unas circunstancias de la adquisición. Puede adquirir. De buena fe. Ahora la pregunta es, o sea, si subsiste la obligación, ¿no? Mira lo que estamos hablando, ¿eh? Ya, la persona que adquiere, la persona que quiere el bien, adquiere con el gravamen, ¿sí o no? La hipoteca. Pero lo tendría que ver. Ya, claro. Mediante la publicidad registral. Ya, no, el ejemplo anterior. Yo compro un bien que tiene una hipoteca. Ya, pero sabiendo. Ya. Pero esa hipoteca se levanta, ese asiento de hipoteca se caduca. O sea, se suspende. Se anula por caducidad del asiento registral. Ya. ¿No? Se inscribe la caducidad. Ya. Libera pues al inmueble. Libera el inmueble. Exacto. Ahora, el que tiene la obligación principal vuelve al juzgado y dice, habiéndose liberado, solicito que se vuelva a embargar. Se vuelve a embargar. Con la misma obligación que se vuelva a inscribir la hipoteca. Yo puedo ir al notario y decir, acá tengo una escritura de hipoteca. Puede decir, pero quiero que me la escribas de nuevo. Lo más probable que suceda a nivel procesal, que te planteen una sección de prescripción y queda ahí. ¿Procesalmente? Sí, claro. Porque tú estás ya planteando un tema de inscripción. Ahora, no creo que algún notario se atreva, digamos, a volver a inscribir. Lo va a tener, ¿Una hipoteca? Lo va a tener que hacer a través del juez. O sea, ¿tú no crees que un notario diga, te acepto inscribir de nuevo la hipoteca que fue mi notaría hecha? ¿Cuál sería el argumento de fondo? Que me caducaron el asiento. Ya prescribió. Bueno, pero me caducaron el asiento por tiempo, pero como no ha accionado la prescripción, subsiste el derecho de cobro, ¿no? Sí, pero digamos, si lo vemos en la línea de tiempo, en una actuación procesal cae y te viene, digamos, en improcedente. Se pone difícil. Ya, pero en el hipotético caso de que suscitara, ya, y el notario lo ingresa y se inscribe de nuevo el embargo, la pregunta es, el nuevo propietario. El nuevo propietario, o sea, procedería a la inscripción de una hipoteca de un anterior propietario cuando ya hay un nuevo propietario. Acuérdate de un detalle, mi querido amigo. Si nosotros vamos al notario, porque vamos en vía de consenso entre las partes a hipotecar el tema. Ya. Yo no sé si el acreedor, visto ya su situación de levantamiento, el deudor va a poder acceder pues nuevamente. No. La antigua escritura. Con la antigua escritura. Se levanta el nuevo propietario que obviamente asumió la hipoteca que existía. Al momento que caduca y al momento que ellos quieren volver a inscribir la antigua hipoteca, ya no procede porque hay un nuevo propietario. Así es. Perfecto. Porque el deudor pues ya salió en escena, ¿no? El deudor principal. A pesar de que esa inscripción ha sido a... Claro, porque fíjate, si hubiese sido al revés, el derecho de hipoteca tiene una condición: persigue el inmueble, no persigue al deudor, persigue el inmueble. Persigue el inmueble. ¿Ya? Entonces, pero si ya el deudor, digamos, si se ha perdido la garantía, porque se supone que la hipoteca es una garantía. Ajá. Si se ha perdido la garantía, no tiene ningún sentido ya perseguir al inmueble. Aplicar una condición jurídica para una persona que no se ha vinculado para nada con ese acreedor. La garantía pierde efecto cuando el bien tiene un nuevo propietario. Desde una perspectiva jurídica, sí. Bueno, pues hemos estado con el doctor Ruiz Rioja hablando de estos temas de violencia. Nos pasamos al tema inmobiliario y al tema sucesorio. Siempre me llevas por varias rutas. No, pero es que es cuando se vuelve interesante el yo programa. Yo contento, Dante. Claro, yo también contento. Los que no están contentos son los que ya nos dicen que tenemos que irnos. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.